Hola a todos, bienvenidos a esta edición de día lunes, que supongo que tengo que comenzarla con la defenestración del ministro Mañalich. No es lo más importante ocurrido este fin de semana, pero es lo más vistoso. Mañalich, no sabemos exactamente todos los distintos elementos que estuvieron empujando su salida o que produjeron su salida. Aparentemente él renuncia por su propia voluntad, dijo que daba un paso al costado, lo cual no nos dice nada, dice que asume una actitud republicana, lo cual tampoco nos dice nada, y tenemos que asumir que hay varias posibilidades. Una, que después de un periodo de más o menos 3 meses en que ha estado trabajando el hombre 16 horas diarias o más, sometido a la posibilidad de contagiarse, y él tiene algunas condiciones de salud y tiene una edad que lo podrían hacer más peligroso ese contagio. Hacer todo eso además en medio de una implacable campaña de críticas, no voy a decir insultos necesariamente, pero de ataques y reproches, muchos de ellos absolutamente injustos, fuera de lugar. Cualquiera se desgasta con eso y puede ser plausible entender que él ya no da más y que quiso simplemente salirse. Otra explicación es que simplemente el presidente lo sacó por el tema del conteo de los muertos, si son más o son menos. Otra posible explicación es que se juntan todos estos factores, se suman unos con otros y dan como resultado una presión tácita, no expresa, en el circuito en que se movía Mañalich, o sea, en la moneda, que lo llevó a la conclusión que más valía la pena renunciar. Otra posibilidad más cruda, más pura, es que simplemente de frentón le dicen: vamos a hacerlo renunciar, va a salir del gabinete. Todas esas son posibilidades. Y al conocerse esta noticia, alguna parte de la nación, que no sé si será la mayoría o no, a esta altura es difícil decirlo, manifestó su molestia, en algunos casos su indignación. He visto por lo menos 2 o 3 columnas en que se hace referencia a este asunto. Derechamente hay una de Christian Wonke, del cual hablamos la semana pasada, donde él da las gracias a Mañalich por todo el esfuerzo que hizo, independientemente de los errores que pudieron haber en su gestión, y fustiga a quienes en forma implacable, sin detenerse ni un día, ni un minuto, no pararon de pedir su cabeza. Ahora, para la inmensa mayoría, si acaso no todos los críticos, los reprochadores, los que atacaban noche y día a Mañalich, ellos pretextan razones para esto. Pretextan que Mañalich cometió errores. Y es probable que los haya cometido, pero aquí tal vez valga la pena examinar un poquito esto del error. ¿Qué es lo que es un error? O más aún, ¿qué clases de errores existen? Por lo menos a primera vista, vuestro servidor distingue 2 tipos de errores que son completamente diferentes y que por lo tanto merecen un juicio distinto de parte de quienes califican y evalúan a la gestión de los demás. Uno, el error químicamente puro, es aquel cometido por ignorancia o por negligencia o por mala leche o por maldad o por lo que sea, a sabiendas de que existía, o existiendo al menos, una respuesta o una vía o una opción probadamente correcta. Puedo dar 1000 ejemplos. Está probado que 3 por 9 es 27, pero eventualmente uno podría, en un momento, un cortocircuito mental, poner 24. Está probado que una suma de 10 dígitos, de 10 números, tiene un determinado resultado que es el correcto, pero uno se puede equivocar al hacer la suma. Puede estar claramente probado que para una operación de apendicitis hay que seguir tales y cuales pasos, pero, como ha ocurrido, el cirujano se puede equivocar, confundir los pasos, olvidar alguna cosa. Ese es un error
calificado como tal en comparación con lo que era correcto, una vía correcta que ya existía, que ya era conocida y que el que cometió el error o debía conocerla o debió haber estudiado el asunto, etc. Luego tenemos una cosa muy distinta, que es aquello que se califica como error post factum, después que las cosas ocurrieron y cuando no había antes, y quizás tampoco hay ahora, cuando se hace el juicio, una norma clara y específica acerca de qué es lo correcto. Pero supongamos que, pasado el tiempo, después que se tomaron ciertas decisiones, se siguieron ciertas opciones, pasado el tiempo, se demuestra que lo correcto era tal o cual cosa. Pero eso fue después, en el momento en que se toma una decisión, no habiendo en ese instante una norma definitiva, clara, probada y comprobada, que determina qué es lo que hay que hacer en esas circunstancias. Cuando eso no existe y hay que tomar una opción, es bastante probable, está dentro de las posibilidades, tomar la vía que no servía. ¿Eso es un error? Yo creo que no, porque simplemente no había en el momento en que se tomó la decisión, en que se hizo la multiplicación, una norma clara de qué era lo correcto, qué era lo justo, qué era lo verdadero. Simplemente habían distintas opciones, se trató de adivinar, se trató de prever, se trató de calcular cuál era la mejor, pero resultó que no lo era, pero en ese momento no era posible saberlo. Y en el caso de la pandemia, nos encontramos precisamente con esta segunda situación. En todos los países del mundo se han empleado las más diferentes estrategias para combatir el virus, por la simple razón de que esta es primera vez que aparece este virus. No había ningún conocimiento sobre este virus. Y por lo tanto no había ninguna manera de saber a priori, antes de tomar una decisión, cuál era la más correcta. Se tenían aprontes, aproximaciones, se tenía un conocimiento acerca de la mecánica del contagio en las plagas, por supuesto. Se tenía un conocimiento histórico de lo que ha ocurrido con otras epidemias a lo largo de la historia de la humanidad, como la influenza del año 1918. Pero no se tenía un conocimiento a ciencia cierta que permitiera determinar cuál era la manera correcta de enfocar el asunto. Y por eso es que vemos distintas estrategias en los más distintos países, e incluso, en ocasiones, cambios de estrategia dentro del mismo país, como parece ser que va a ocurrir ahora en Chile. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque no había un conocimiento previo acerca de cuál era o es el camino correcto. Quizás lo vayamos a saber en mucho tiempo más. Vamos a saber sobre eso cuando haya terminado este asunto, cuando haya ya definitivamente acabado la pandemia y se pueda examinar retrospectivamente la eficacia de los distintos caminos que se siguieron. Y quizás ni aún así se va a poder determinar con certeza matemática cuál era la verdad, qué era lo correcto. Y no pudiendo entonces establecerse lo correcto, aún en ese momento futuro no va a quedar claro dónde estaba el error. Pero ahora mucho menos. Por lo tanto, cuando Mañalich tomó decisiones que ahora, un mes después, 2 meses después, parecen incorrectas, porque todavía no lo sabemos tampoco, pero incluso voy a asumir que son incorrectas, que fueron incorrectas. Lo sabemos ahora 2 meses después. 2 meses en que la epidemia ha tenido tiempo para generar sus efectos. No lo teníamos 2 meses atrás. 2 meses atrás nadie lo tenía. Y 2 meses después o 3 meses después, hoy, tampoco. Entonces, hablar de los errores de Mañalich es lógicamente incorrecto. Es más bien un afán político, y yo diría mala leche, de encarnar en Mañalich lo que corresponde simplemente a los efectos de una epidemia que no la inventó Mañalich, se inventó o se creó o surgió de China, no de Chile, no de algún laboratorio secreto de Mañalich. Y en parte por ese afán tan humano y tan desagradable y tan penca de buscar a alguien concreto en quien depositar todas las culpas, ¿no? El chivo expiatorio. En parte por el deseo de aplastar a un miembro del gobierno de Piñera. En parte por intermedio de Mañalich
deteriorar lo bueno que haya podido hacer y que ha hecho efectivamente el gobierno de Piñera en relación a esta situación. En virtud de todo eso, se atacó hasta, y se va a seguir atacando quizás, retrospectivamente, la labor de Mañalich, implacablemente y sin ninguna base. Porque, insisto, los caminos que se tomaron, las decisiones que se tomaron, fueron tomadas en un lugar sin señales camineras, en la oscuridad, sin saberse nada, como no se sabe nada o no se sabía nada cuando se tomaron otras decisiones o las mismas en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Italia, en España, etc. Entonces hubo malevolencia. Una malevolencia cuya existencia se prueba además por el hecho, increíble, porque parecen no tener límite los odiadores en nuestro país, de que se esté atacando ahora al nuevo ministro antes que se siente en el sillón del Ministerio de Salud. Lo mismo que pasó en el caso del Ministerio de la Mujer. Antes que la señora Salaquet llegara a su oficina ya le estaban haciendo críticas duras, porque la palabra crítica todavía es demasiado suave respecto a los ataques que sufren estas personas. Lo mismo con París. Ya hay algunos que piden su salida. Fuera a París. Entonces, si acaso con las decisiones y con las opciones que tomó en su momento Mañalich, a ciegas, en la oscuridad, como están todos en todo el mundo, fueron reprochadas, fueron criticadas, fueron atacadas, ¿qué me dicen ustedes de que ahora se ataque a alguien que todavía no ha tomado prácticamente ninguna opción? O que las está anunciando nada más. ¿Y por qué se le ataca? Por algo que dijo o hizo en el pasado. Y yo no tengo idea a qué se deba porque me importa un pucho lo que alguien dijo o hizo en el pasado. Me interesa lo que alguien hace, ni siquiera lo que dice en el presente. Se lanzaron entonces contra este señor París. Y esta es otra prueba más, si acaso necesitáramos otra prueba más, de que por lo menos algunos sectores del país, y bastante numerosos, han entrado en una dinámica psicológica que recuerda las histerias colectivas de los procesos de cacerías de brujas que se dieron en el siglo XVII. Curiosamente, el siglo que los historiadores llaman el siglo del genio, el siglo de Newton, de Leibniz, de Descartes, de Galileo y tantos otros. Pero al mismo tiempo, un siglo donde, por razones que habría que investigar y que han sido investigadas, se desataron con más fuerza que nunca algo que parecía ya a esas alturas que estaba desapareciendo, que es la cacería de brujas. A los interesados en la psicología de las hordas linchadoras que andan buscando brujas, de los que participan en las cacerías de brujas, repletos de odio y con ganas de destruir a alguien, yo les recomiendo dos obras. Una se llama Los demonios de Loudun, que es un ensayo sobre un evento que ocurrió en Loudun, una localidad en Francia, me parece, un ensayo escrito por Aldous Huxley. Y hay otra obra del dramaturgo Arthur Miller que se llama Las brujas de Salem. Creo que hay una película de eso, si es que no hay más de una película. Creo que hasta una serie. Me parece haberla visto. La psicología de los perseguidores de supuestas brujas es lo que estamos viendo ahora. Es decir, estamos hablando de gente con un muy bajo nivel intelectual, con un muy bajo coeficiente intelectual, con cero cultura, pero muy abundantes en odio, muy abundantes en resentimiento, y que andan en un estado de permanente búsqueda de alguien en quien desatar, evacuar esa rabia. De ahí viene la cacería de brujas. ¿Quién? Yo soy un pobre infeliz que vivo en un poblado en el siglo XVII en Europa y toda mi vida ha sido un desastre y soy un pobre ave. Entonces, ¿a quién puedo matar? Ah, esa mujer le crecieron más grandes los cultivos que a mí. Le va bien. Tiene que estar haciendo un trato con el diablo. Vamos a colgarla. Vamos a quemarla. Esa es la psicología del cazador de brujas. Y esa es la psicología que estamos viendo en nuestro momento en Chile. Gente que no le basta con lo que una persona hace o dice ahora, sino que lo que hizo o dijo hace 10, 20 o 30 años atrás y puesto en relación con
los principios supuestamente puros, impecables y absolutamente verdaderos del perseguidor, del cazador de brujas. Todo lo que se aparta, aunque sea un milímetro de ese estándar, que él cree ser el concesionario vitalicio, todo lo que se aparta, aunque sea un milímetro, es inmediatamente el mal. Es la bruja la que es preciso quemar. Y esa psicología de masas ignorantes, de tipos resentidos, de tipos mediocres, profundamente mediocres, y por lo tanto llenos de rabias que han venido acumulando desde la niñez, porque ya les fue mal en el colegio, les fue mal en la universidad, si llegaron acaso a recibirse, les fue mal en su vida profesional, y son en muchos sentidos unos pobres aves. Esos tipos y tipas, porque hay de todos los sexos, digo todos porque ya parece que no hay solamente dos, esos son los reclutas que forman los ejércitos de las cacerías de brujas. Esos son los que repletaron las redes sociales, me cuentan, para inmediatamente pedir la cabeza del nuevo ministro. Esos son los que persiguieron a Mañalich, sin parar, a lo cual se sumaron, por supuesto, políticos de la oposición, que ni siquiera con mucha pasión, sino que por el frío cálculo que hay que destruir el gobierno y que hay que desacreditar al gobierno, los lleva a que en todo momento están en esa postura. ¿Qué va a pasar con París? Ahora lo vamos a examinar junto con otras cosas en un momento más, después que me encargue de mi primer bloque comercial, que voy a comenzar con los vinos Lof, esta viña pequeña, pero muy interesante, que produce unos vinos exquisitos, vinos de boutique, que yo los invito a probar, como los he probado yo abundantemente ya. Usted está viendo a mi izquierda probablemente ya el teléfono, el touch creo que se llama, no sé, yo no conozco mucho de esos lugares, las digitales no me interesan. Y el sitio, ese sí que conozco de eso, el sitio web de Vinos Lof. Ordene, pedido mínimo una caja de 6 botellas, digamos, por menos no pueden ellos estar trasladándose desde la viña a Santiago para hacer la entrega. Son vinos muy buenos, yo los recomiendo fervorosamente. Les recuerdo también Notario Express, este servicio que salió hace unos meses atrás, ya era útil, muy útil en esa época, lo es más todavía ahora, notarioexpress.cl, donde usted entra y puede prácticamente hacer casi todo lo necesario para completar una diligencia notarial, para obtener un papel notarial. Digo casi todo porque una vez que usted termina de llenar los datos para este papel, una vez que paga en la página notarioexpress.cl, va a tener que ir eventualmente a la notaría donde ese papel va a ser impreso y firmado por el notario. Eso es inevitable. Un papel notarial requiere un acto presencial de firma. Pero, ¿cuánto le toma firmar un papel y retirarse? Unos minutos solamente. En vez de unas horas esperando que lo atiendan junto a otro montón de personas en la notaría. Notarioexpress.cl le ofrece además un servicio para el tema de la compraventa de vehículos, la transferencia, para que usted no tenga necesidad de ir a un registro civil. Usted simplemente ingresa a la página, selecciona la notaría y hora de preferencia, paga en línea, concurre en el horario que usted mismo eligió, a la notaría que usted mismo eligió y firma. También hay que estar ahí presente. Repito, las notarías exigen eso, es la ley. Pero unos minutos y está listo. Dicho a la pasada, sí, estas personas tan buenas para perseguir, tan buenas para criticar, tan buenas para denostar, tan buenas para injuriar, tan buenas para tratar de matar, crucificar, destruir las carreras, las vidas familiares de la gente. Antes por una causa, ahora por otras. Me pregunto si alguna vez habrán hecho un examen de conciencia de sus propias vidas, de quiénes son y quiénes han sido. Porque yo les aseguro que no son las mejores personas del mundo las que se suman a estas hordas linchadoras. Son de mediocridades para abajo, de carajos para abajo, de canallas para abajo, de gente realmente enferma de odio para abajo.
La gente decente, la gente honesta, la gente, llamémosla la gente buena, la gente inteligente, no cae en estos renuncios. Y si caen, porque todos podemos caer en un pecado, es circunstancialmente y quizás empujado por el ambiente, como ocurre con cierto académico, que no quiero volver a repetir su nombre, que cayó, lo que yo creo, en un renuncio, probablemente empujado por el ambiente que debe vivirse en las universidades hoy en día. Estas personas no hacen nunca examen de conciencia, ellos se consideran puros, ellos andan con los ojos en blanco mostrando carteles, ellos llaman, convocan a los demás a ciertos actos de pureza, de purificación, de caer de rodillas, de pedir perdón, de rechazar su propio pasado, sus propias vidas, sus identidades, para ser como gran cosa recibidos por estos chantas y estas chantas que andan promoviendo sus causas. No, ese examen de conciencia no lo hacen jamás, porque en fondo de ellos mismos saben que encontrarían algo muy poco grato, muy poco positivo, muy poco edificante. Esta malignidad que llevó a un ataque despiadado contra Mañalich y que seguramente va a continuar, pero eso lo vamos a ver después porque hay grandes cambios que se están produciendo en este país, ya los voy a comentar, creo yo. Este ataque, a partir de hace una semana o dos quizás, convirtió en esencial el conteo de los muertos. Todo empezó a girar alrededor de cuántos muertos realmente había. Tengo incluso una persona, un chileno que vivía hace muchos años en Francia, que estuvo todo el tiempo mandándome mail, haciéndome ver, como si él supiera más que yo, que vivo acá, él vive en Francia, que en realidad, no sé cuál es esa realidad que él puede ver que yo no veo, habían muchos más muertos, etc. Bueno, puede ser que hayan más muertos, puede ser que no, puede ser que de repente se esté echando al mismo saco a gente que se habría muerto por otra cosa, de todas maneras. Todos los años, fíjense ustedes, que no lo creerán, ¿eh? Pero todos los años, aunque no haya epidemia, se muere gente. Se muere gente en cantidades, pues. Se muere gente por suicidio, por accidente, por ataques cardiovasculares, por cáncer, por montones de enfermedades. Y muchos de ellos, la mayoría son viejos, pero también se mueren jóvenes. Todos los años hay una tasa, vean ustedes las estadísticas, pues, la tasa de mortalidad. Tal vez se sumaron a la lista de muertos por COVID porque esas personas se habrían quizás salvado si hubieran tenido atención hospitalaria que ahora está totalmente dedicada al COVID. Puede ser. O tal vez esas personas, como ya estaban con otra enfermedad, el COVID terminó, digamos, de empujarlos a la tumba. No sé. O tal vez no. O tal vez realmente eran solamente víctimas del virus. Pero lo que no parecen percibir los que se obsesionan con el tema de que no son 2.000 muertos, son 3.000 muertos. No son 3.000 muertos, son 5.000 muertos. Lo que no parecen entender es que la cantidad de muertos es completamente indiferente a lo que haya hecho Mañalich, o lo que vaya a hacer París, o lo que haga el ministro de Salud de cualquier país del mundo, porque no hay un remedio para el COVID. Todo lo que se puede hacer es ya lo que se está haciendo en Chile. Tener respiradores mecánicos en número suficiente. Hay más respiradores mecánicos que gente que está necesitada de usarlo. Tener lugares, residencias para aislar a los contagiados. La última cifra que tengo es que hay muchísimas residencias, hay bastantes cupos, hay bastantes camas. Y no se puede hacer más, pues. Lo demás depende del virus mismo, de la mecánica del contagio, y depende de la indisciplina social. Si la gente sigue, usted lo ha visto en la prensa, seguramente, ¿para qué le voy a insistir en el tema? Miles de personas que salen igual, que fiestean igual, que violan igual todas las normas que se han dictado. Entonces, la cantidad de muertos es independiente. Si hubiera un remedio, uno podría decir, hay tantos muertos porque el gobierno no supo hacer llegar a tiempo ese remedio a los enfermos. Porque el gobierno no importó a tiempo el número suficiente de remedios, porque después quedaron abandonados en una bodega y no fueron llevados a los lugares debidos. Uno podría hacer ese tipo de especulaciones, pero cuando no hay ningún remedio, la cantidad de muertos es independiente. Y les voy a decir más,
esta cantidad de muertos va a subir mucho más, porque lo único que ha cambiado con las medidas que se han tomado en Chile y en todas partes es la velocidad con que se propaga el virus. El virus se va a propagar igual a por lo menos el 50% de la población, o más. Yo diría más bien cerca del 75 u 80%. Si hubiéramos estado todos concentrados en un solo lugar, nos habríamos contagiado ese 80% en un día, en una semana. Con las medidas, con las cuarentenas, va a tomar más tiempo. Pero en la medida que siguen habiendo contactos, el asunto sigue avanzando más despacio, más sigilosamente, clandestinamente, bajo cuerda. Y a medida que el número de los contagiados por este contagio más lento aumenta, ese contagio más lento, o ese coeficiente de contagio más lento multiplicado por una base numérica mayor, genera más y más contagiados. Y ese número mayor de contagiados, multiplicado por el factor de mortalidad, que creo que anda alrededor del 5%, significa que van a aumentar los muertos. Esas mecánicas no las cambia un ministro de salud. No hay ninguna medida que no sea vacuna o remedio, ninguna de las dos todavía existen, que vaya a cambiar el número de contagiados y el número de muertos. Lo único que va a cambiar es el tiempo. Y en eso tampoco podemos culpar al ministro de Salud, porque el ministro de Salud no esperarán ustedes que hubiera ido casa por casa obligando a la gente a quedarse en la cuarentena. ¿Cuántas veces reclamó el exministro acerca de la indisciplina, de que la gente llegue y sale, de que tomen esto en serio? ¿Cuántas veces? ¿Media docena de veces? ¿Una docena de veces? De manera tal que el número de muertos es, claro, desde el punto de vista humano es terrible, pero la mecánica que genera estas muertes es independiente. Nos vamos a contagiar casi todos igual. Y de esos contagiados un número va a morir. Punto. Así es la cuestión. Y si en un momento parece disminuir y empezamos todos, en algunas partes del mundo ha pasado así, a cantar victoria, soltemos las cosas, volvamos a las actividades, inmediatamente emergen otra vez los contagios, los rebrotes que llaman. Y vuelta a ir para atrás, se decreta nueva cuarentena. En eso están, en distintas partes. En otros lados no decretan nueva cuarentena porque seguramente hacen el cálculo de, bueno, esto es inútil, tenemos que de todas formas hacer producir la economía porque si no va a ser todavía peor. Sí, van a haber más contagiados, van a haber más muertos o van a empezar a haber tantos muertos como al principio, pero no podemos hacer nada al respecto. Mientras tanto sí podemos mantener funcionando el país por lo menos. Ese es el juicio que se están haciendo en muchas partes. Como en una guerra. Usted está en una guerra y sigue produciendo y sigue haciendo las cosas que tiene que hacer, aunque se está muriendo gente en el campo de batalla, porque eso no tiene remedio, a menos que se rinda. Así que lo del conteo, el número de muertos, que si eran 5.000, que no, que eran 3.000, que es que hay que sumar esto, es que hay que descontar los demás allá, es que la OMS pidió esto y pidió lo otro, y entre paréntesis, por Dios, qué poder parecen tener aquí los organismos internacionales en este país, en Chile. La ONU, la OMS, dicen alguna cosa y todos corren. ¿Qué es esto? ¿El gobierno mundial ya? Bueno. No hay ministro de salud, salvo que fuera el mago Merlín, que vaya a cambiar la evolución de la epidemia. Nadie. Más despacio, más rápido. Nos enfermamos todos en un mes, en 3 meses, en un año, o no. Pero nos vamos a enfermar. Salvo aquellos que se pueden estar aislados todo el tiempo. Y aún eso en algún momento se van a poder contagiar. Aún esos van a ser contagiados por alguien que trajo una caja, les tocó el timbre y ellos la recibieron, y en esa caja venía el virus en el cartón. Por 1000 caminos distintos. O tal vez no. Pero por eso que la señora Merkel, de Alemania, dijo desde el principio, en Alemania calculamos que vamos a tener entre un 50 y un 75% de contagiados. Y quizás esa fue una cifra optimista, como suelen ser las que dan las autoridades para no alarmar más allá de lo debido a la población. Eso es exactamente lo que va a ocurrir. Es una certeza matemática. Pero no, hay que echarle la culpa a alguien. Si hubiera estado a lo mejor la doctora Sichel, ¿creen ustedes que habría cambiado algo las cosas? Claro, habría cambiado que a ella no la estarían criticando, porque
ella es de progresista, es del Partido Comunista, tiene buena facha, es más simpática que Mañalich. Pero no habría cambiado nada. No habría cambiado absolutamente nada. Se habrían podido tomar otras medidas. Pero por último, esas otras medidas habrían sido tan al achunte, tan imprecisas, tan sin saberse qué es realmente lo correcto, por las razones que dije al principio, como le ocurrió a Mañalich. Déjenme ir a otro bloque, si ustedes me lo permiten. Con cuenta... ¿Quieren ustedes una cuenta corriente en Estados Unidos? ¿Quieren ustedes invertir comprando bienes inmobiliarios en Estados Unidos? ¿O quieren invertir en una empresa, pero no saben cómo? Entren al sitio inviertaenusa.cl, que maneja todo eso para usted sin que usted se tenga que mover de su casa, de su oficina. Ellos conocen no solo las mecánicas legales para todas esas cosas, sino que tienen ofertas concretas. ¿Quiere usted invertir? No solamente saben con qué autoridades tienen que contactarse, qué papeles se requieren, sino que tienen una carpeta con 3.500 franquicias a disposición suya para que usted elija lo que quiere. ¿Quiere usted comprar una casa o un terreno? Tienen ofertas concretas en tales ciudades, en tales lugares, con fotos y con tutti. ¿Quiere usted tener una cuenta corriente? Le van a decir, mire, en este banco le convendría, o en este otro, en esta sucursal. Y en 2 semanas, sin que usted tenga que viajar a Estados Unidos, va a tener su cuenta corriente en dólares, su tarjeta de débito Red Bank, y todo el cuento completo, más la inversión que usted quiera hacer. Así que, ya sabe, inviertaenusa.cl. Y también, déjeme agregarle una cosa súper importante. Vamos a entrar ahora al tema limpieza. Partamos por nuestra ropa. Un buen detergente es fundamental, porque la ropa, si usted se tiene que mover de su casa a lugares donde ha transitado gente, es muy difícil, pero no es imposible que se adhieran a su chaleca o a su camisa o a sus pantalones o a sus zapatos. El famoso virus este que es súper contagioso. Hay que lavar bien entonces. Y para eso está Lavo Club, un detergente creado en Chile de gran capacidad detergente, muy bueno para lavar, que además es biodegradable, es hipoalergénico, viene en un tanque de 10 litros que usted pone al lado de la lavadora y le dura mucho tiempo. No tiene que moverse a su casa para comprarlo, para reponerlo cuando se le agote, porque vienen a su casa de Lavo Club a dejarle el primer tanque y a reponérselo de ahí en adelante. ¿Qué más puede pedir? Entra a lavoclub.cl, haga su pedido. Hay un par de ciudades que tienen un teléfono para llamar también. Si no están apareciendo, no importa. lavoclub.cl, estimados amigos. Y siguiendo con la higienización, desinfecte su casa, su oficina, sus automóviles, su local comercial, la cafetería que está funcionando y pasa gente, los baños de la cafetería, los baños de esto, lo de acá, de las oficinas, con ozono, que es un desinfectante natural muy potente que de todas maneras elimina el COVID-19, eso está comprobado, pero elimina todo virus que haya en las cercanías. Es lo más efectivo que existe según la Organización Mundial de la Salud, es aplicación rápida y segura, no deja residuos tóxicos que puedan hacerle daño a usted o a sus mascotas, y llega a todas partes porque es un gas. El gas se expande, como usted sabe, los gases se expanden, por lo tanto lo cubren todo. Usted no tiene que pensar dónde fue que no vaporicé, dónde fue que no eché esta cuestión. Todo va a estar cubierto. ¿Quién entrega esta desinfección con ozono? Ozonium.cl. Ozonium.cl. Ahí están los teléfonos, la dirección mail, web es obvia, ozonium.cl. Hay también un teléfono estacionario y hay un teléfono celular para su uso. Agrego en este bloque el ajedrez. El ajedrez que prepara Pablo Tolosa, con tablero, con las piezas, con la licencia para entrar a todos los servicios espacioajedrez.com. Tiene un sistema de distribución bastante rápido. En una semana más o menos usted tiene la caja en su poder. Gran regalo para los niños, gran regalo para usted también. Finalmente, a última hora, en la hora 25, como en esa novela, se aprobó en esta mesa que se formó, eso sí, con la ausencia del Partido Comunista, con la ausencia de gente del Frente Amplio, con la salida
de ser todo, en medio de la sorpresa de todo el señor Jackson de Revolución Democrática. Parece ser que en Revolución Democrática no les gustaba que uno de los suyos estuviera haciendo algo positivo, no sé, pero el hecho es que se retiró y finalmente salió lo que podríamos llamar el acuerdo o plan para enfrentar la pandemia por un tiempo bastante considerable. Todas las medidas que están dentro de este plan hablan de 1 año, 2 años, es más o menos. Es por lo tanto un gran acuerdo. Tiene que todavía votarse en la sala. No se sabe si en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero se va a tener que votar. Pero sin duda se va a votar favorablemente porque contó con la aprobación sistemática total de toda esta gente que participó. Los que no participaron darán sus propias explicaciones, supongo yo. Ahora, este acuerdo que usted quizás ha leído hoy día o leyó ayer, no sé, todos los puntos, que son muchos, es de tal magnitud, es tan exhaustivo en términos de todos los puntos que toca respecto a la protección de las personas, de las familias, de las pegas, de las empresas, de dónde sacar las platas, cómo se van a restituir, cuáles son los fondos involucrados. Es tan vasto en los montos, en los tiempos, en los plazos, en los grupos incluidos, que sin duda tiene un peso tan grande que yo diría que es un game changer, como dicen los gringos. Es algo que pudiéramos decir constituye una especie de pacto, efectivamente. Si se vota favorablemente, no me imagino que en último minuto se va a votar desfavorablemente, o que alguien va a poner palito en el camino. Van a intentarlo algunos, sin duda alguna. Yo creo que esto inaugura una etapa nueva, y les voy a decir por qué. Creo que inaugura una etapa nueva, porque este plan sobrepasa en varias veces las medidas que estaban bien, que estaba tomando el gobierno, y que, podríamos decir, eran o fueron, todavía siguen siendo, mientras no se apruebe el nuevo acuerdo, eran expresión de un intento de enfrentar la crisis, pero dentro de los parámetros, podríamos decir, de la normalidad, si es que podemos hablar de normalidad en estos tiempos, dentro de los parámetros de lo que es propio, de lo que ha sido propio no solo de este gobierno, sino que los anteriores, incluso de los equilibrios fiscales, de la manera de gastar las platas fiscales. Da la sensación que aquellos sectores, o todo el gobierno, que quiso mantener bajo control las medidas para enfrentar la pandemia. Mantenerlas bajo control en el sentido neto de la palabra, es decir, mantenerla dentro de estos parámetros o paradigmas más o menos de la normalidad, de lo que es el manejo macroeconómico en tiempos relativamente normales. Sí, claro, estamos en una emergencia y vamos a tener que hacer cosas extra, pero todavía dentro del territorio de lo normal, de lo académico, de lo en fin. Es como que, esto se puede ver de varias maneras, esto es como que el gobierno soltó sus últimas amarras, como que el gobierno dejó de resistir las presiones para simplemente ir con tutti, sin pensar ya tanto en el mañana, sin pensar tanto en qué va a pasar con los equilibrios, sin pensar tanto en cómo nos vamos a recuperar. Porque de hecho, cuando uno ve el detalle de este plan, de este acuerdo, la recuperación se plantea como un intento que se iría a hacer más o menos como a 2 años plazo, y no sabemos cómo. Y es, en otras palabras, aceptar definitivamente que el gobierno está en guerra, y que cuando uno está en guerra, no se piensa en cómo nos vamos a recuperar cuando termine la guerra, cuando venga la paz, cuando se firme, cuando el enemigo firme la rendición si la ganamos, o cuando la firmemos nosotros si la perdemos. En este momento tenemos que usar todos los recursos para enfrentar la guerra y después veremos qué pasa. Por ahora es esto. Y es como que el gobierno se entregó a esa lógica. La lógica en que el tema
de mantener un mínimo de control normal, entre comillas, ya no tiene sentido. Y esto se ve en todas las disposiciones. Por ejemplo, estos fondos que se iban a entregar en 3 meses. Primero iba a ser algo así como 80 lucas, el segundo mes iban a ser 65 para las personas que están sin trabajo, después iba a ser 40.000 y hasta ahí terminaba. Bueno, ahora se está hablando de 100.000 parejos y todos los meses que sean necesarios. Los montos que se están enunciando sobrepasan en mucho los que se anunciaron al principio. Todo indica... No, ahí no lo anoté. Acá. Todo indica, estimados amigos, que estamos entrando en una nueva etapa. Una etapa económicamente distinta, estatalmente en términos de las iniciativas estatales distinta, y quizás políticamente distinta, si acaso aquellos que desde la oposición presionaron por estas medidas u otras parecidas, quizás aún más radicales o quizás menos, no sé, habría que entrar a discutir, a comparar punto por punto lo que pedía la oposición y lo que finalmente se firmó, se acordó. Probablemente casi coinciden. Todo esto podría llevar a que al menos los sectores que están con ese acuerdo, que son el Partido Demócrata Cristiano, el PPD y los socialistas, que esos sectores van a tener una actitud política distinta a la del Partido Comunista y a las distintas conglomerados rechinantes del Frente Amplio, donde seguramente se van a producir otros fenómenos centrífugos de deserción o de repliegue, como ya pasó al pormenor hace ya tiempo, que se salió tal persona, que se salió tal otra, no sé qué irá a hacer Jackson, al quien le quitaron el piso. Según el ministro Briones, no hubo en absoluto una mala participación de Jackson, sino que incluso lo alaba, que tuvo ideas muy buenas y que todos lamentaron su partida. A la pasada, Briones dijo que el tema de la renuncia de Mañalich no había sido en ningún momento una condición, como algunos han dicho, que puso la oposición para finalmente llegar a un acuerdo, que eso no es cierto. Yo creo que no es cierto, efectivamente. Creo que habría que ser ya no solamente mala leche, sino que habría que ser realmente un carajo para poner esa condición para una cuestión tan importante como la que se estaba discutiendo. Así que no lo creo. Todo tiene un límite. Hasta la oposición tiene un límite. Y sobre todo ciertas oposiciones. Hay algunos que son maximalistas y que están dispuestos, incluso aunque no les guste personalmente, pero están dispuestos con los ojos cerrados y los dientes apretados a que se venga el apocalipsis con tal de que se desmorone este sistema y ellos tengan la cancha despejada para construir su utopía socialista o como sea que la llamen ahora. Pero los demás no. Los demás no tienen ese sentimiento de caput. Creo que dije hace unos cuantos programas atrás que alguna vez iba a explicar cuál era la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. Todavía no lo he hecho. Espero hacerlo algún sábado, porque es una cuestión histórica también. ¿Cómo y cuándo nació el Partido Socialista? ¿Con qué clase de gente inició su carrera política en nuestro país? ¿Y cómo se diferencia el Partido Comunista? Son líneas históricas distintas. Bien. Yo creo entonces, estimados amigos, lo que les voy a decir después de este último bloque, no se vayan porque es muy importante lo que les voy a decir. Este bloque lo parto con controller. Si usted es empresario o empresaria, ya sabe que los problemas administrativos son bastante jodidos porque se mueven ahí magnitudes financieras, pagos de cotizaciones, los pagos de los salarios, la auditoría, el pago de los impuestos a la empresa. Hay un montón de cosas y equivocarse y meter la pata ahí es muy complicado. Póngase en manos de Controller, una empresa que se creó y que está funcionando para ayudar a otras empresas a optimizar esos departamentos, esas secciones de su empresa. La sección administrativa, la gerencia personal, la gerencia de finanzas, como sea cual sea. A veces la gerencia abarca todas estas cosas. Controller la fundaron contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales. Son expertos en la materia, cuentan con un software de última generación para examinar los flujos, las gestiones, y van a optimizar su empresa como usted nunca se lo imaginó. Les recuerdo también
las exquisiteces de tener después de la ducha un rico perfume a mano, como los que trae a Chile Mon Parfum, una empresa francesa en realidad, fundada por chilenos en Francia. Mon Parfum trae a Chile toda la variedad de perfumes de 3 grandes casas perfumeras. Todo ese exquisito perfume, no solo delicioso, su fragancia, sino que duran todo el día. Se los puedo asegurar por experiencia personal. Duran todo el día, no se evaporan en 5 minutos. Están acá. Ustedes los compran en la página monparfum.cl, como cualquier compra de internet, pero ellos tienen un depósito en Chile de manera tal que el producto les va a llegar muy rápido a sus manos. Les recuerdo a Hey, el corredor más rápido de todos los hermanos. Saca el Colt con una velocidad, vende mucho más rápido que los demás, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar su propiedad y sabe administrar arriendos si usted es un rentista. Los rentistas, por algún motivo misterioso para mí, siempre son personas más bien mayores que a lo largo de su vida han juntado propiedades y viven de los arriendos. Pero en la misma medida en que viven de los arriendos se desviven atendiéndolos. Es muy pesada la broma, recorrer a todos los arrendatarios, cobrándole uno por uno, recibiendo quejas. Pongan eso en manos de Hey, él lo hace muy bien. Mejor que usted, y usted se quita de encima todos esos pesares. Y si usted tiene, estimado amigo, un problema legal civil, Salinas y Ojeda es la respuesta. Un buffet especializado en temas civiles, que son la mayoría. Ya les he mencionado algunos. Temas de familia. Todos los temas de familia. Todos los temas de herencia. Todos los temas relacionados con los problemas que hay cuando hay un divorcio. ¿Quién se queda con esto? ¿Quién se queda con lo demás allá? La tuición del niño. ¿Cuánta plata? Horror. Son unas disputas espantosas. Salinas y Ojeda son expertos. Pónganse en manos de ellos. Y lo que les quería decir al final del programa es que yo veo en este acuerdo, que muy probablemente, casi seguramente va a ser aprobado en la sala, la entrada a una etapa nueva en nuestro desarrollo, en nuestra lucha contra la pandemia y lo que pase después, lo que pase ahora y lo que pase después en la economía y por lo tanto en la vida de sobre todo los sectores más vulnerables de Chile, que son muchos más de los que pensamos, porque esta pandemia ha desnudado muchas falencias, sin duda, eso está claro. Si esa nueva vía va a ser mejor a otra, no podemos saberlo por la misma razón que no podíamos saber cuál, y todavía no sabemos, cuál vía para combatir la pandemia es la mejor. Si cuarentena total, si cuarentena dinámica, como la llamó Mañalich, si no cuarentena, si volver igual a las pegas, si basta la distancia social, si hay que hacer esto, lo demás allá. Tampoco podemos saber si había otro camino aparentemente mágico que no conozco para enfrentar la pandemia y el problema económico de manera distinta a cómo se va a hacer con este acuerdo. No podemos saberlo. Así que yo no voy a hacer un juicio negativo por el hecho de que gran parte de ese acuerdo tiene que ver con la presión de la oposición. Veamos cómo funciona. Mantengamos la racionalidad. No podemos estar a favor o en contra de esto porque somos de oposición o somos, digamos, de derecha. ¡Derecha! No, pues, veamos cómo funciona. Yo no soy economista, no soy nada en realidad. Pero tengo el pálpito, y yo lo había dicho en varios programas anteriores, que ya estábamos en guerra y que se están necesitando medidas muy potentes que sin duda significan pasar a una nueva etapa donde ya los cálculos habituales y que son correctos en tiempos normales, de cuidado del equilibrio fiscal, de cuidado con no endeudarse más allá de cierto nivel, que esto, que el otro, todo eso ha sido muy bueno, ha sido importante para el desarrollo de Chile. Sin eso no habríamos crecido todo lo que se creció en 20, 30 años. Pero ahora estamos en otra situación. Ahora hay abuelitos y viejitas, como les contaba el otro día, que se están muriendo de hambre. Así de simple. Y no solo viejitos y viejitas. Entonces, tenemos gente que no es tan viejita, que está perdiendo sus pegas. ¿De qué van a vivir? Estamos viendo gente que tenía empresas que les costó años pararla y que están a punto de quebrar o si no quebraron ya. Esto es como una guerra. Esto es como cuando la aviación enemiga nos bombardea y se demuele una ciudad. Una cosa inconcebible. Eso es lo que nos ha pasado con este regalito que nos mandaron los chinos. Sí, los chinos. De ahí viene el asunto.
No soy políticamente correcto, yo como se habrán dado cuenta, y por lo tanto no incluyo dentro de mi catálogo de correcciones el tratar amorosamente a los chinos. No, creo que no se lo merecen. Y no me refiero al pueblo chino, que no tiene arte ni parte, me refiero al gobierno chino. Y hoy día no les voy a leer nada literario por dos razones. Una, porque no encontré nada que me pareciera en este momento que viniera a cuento. Y segundo, porque mirando, como hago de vez en cuando, los comentarios que ustedes hacen en YouTube sobre el programa, no he visto prácticamente nunca ningún comentario sobre la parte literaria y por lo tanto asumo que a ustedes les importa un cuesco. Entonces estoy pensando, ¿para qué me molesto en buscar libros y leer y buscar referencias a ver si todo, si esa parte ni siquiera la ven, no la escuchan, ya cortaron? Pero ustedes tienen la última palabra. Si opinan distinto, repondré esa parte. Por el momento me parece que no tiene mucho sentido. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta mañana.